Durante siglos, hombres y mujeres han recontado la historia de un juicio que sacudió a toda la humanidad, la ejecución de Jesucristo. ¿Cómo fue posible condenar a alguien cuyas palabras y hechos desbordaban amor y verdad? Y sobre todo, ¿qué destino les aguardó a aquellos que lo entregaron a la muerte? Prepárate, pues este viaje revelará no solo la colisión entre el poder terrenal y el propósito divino, sino también el sombrío desenlace que alcanzó las vidas de los principales responsables de la crucifixión del Hijo de Dios. Quédate con nosotros hasta el final y descubre cómo la verdad bíblica ilumina incluso el capítulo más terrible de la historia humana. Jesús surgió en medio de un contexto turbulento. La provincia de Judea vivía bajo el yugo del Imperio Romano. El pueblo, cansado de abusos y anhelos políticos, esperaba desde generaciones al Mesías prometido. Isaías capítulo 53. En ese escenario, los líderes religiosos judíos ejercían control sobre la interpretación de la ley y eran vistos como referencias máximas de la fe. Sin embargo, muchos temían perder prestigio al presenciar la creciente multitud que seguía al Maestro de Nazaret. La narrativa bíblica en los Evangelios relata repetidamente la tensión generada por las enseñanzas de Jesús. Él sanaba a los enfermos y predicaba un reino que no se asemejaba a tronos de opresión. Hablaba de amor, verdad y servicio. Marcos capítulo 10, versículo 45. Mientras tanto, el Sinedrio, Consejo Supremo de los Judíos, veía a este nuevo rabino como una amenaza. Al mismo tiempo, la esfera política romana actuaba con mano de hierro, sofocando cualquier indicio de rebelión. En este choque de intereses, se formó una conspiración entre quienes detenían poder e influencia: sacerdotes, ancianos, escribas, fariseos e incluso el gobernador romano Poncio Pilato, cada uno con sus motivaciones y miedos, confluyeron hacia un único objetivo: acabar con aquel hombre que proclamaba ser el Hijo de Dios. La Biblia muestra que la culpa, en general, recae sobre la humanidad como un todo, pues Jesús se entregó para redimir nuestros pecados. Sin embargo, no podemos olvidar que existieron personajes que, en mayor o menor grado, actuaron directamente en la condena del Salvador. Y cada uno de ellos, como veremos, cosechó consecuencias terribles. La ocupación romana en Judea se consolidaba mediante gobernadores designados por el emperador. Paralelamente, existía la estructura judía, con el sumo sacerdote y otros líderes religiosos que ejercían influencia sobre el pueblo. Esta confluencia de poder político y religioso es notoria en los relatos evangélicos. Pilato, como procurador romano, concentraba autoridad sobre juicios capitales, poder de recaudación de impuestos y gestión militar. Juan capítulo 19, versículos 10 y 11. Entre los judíos, la figura más prominente era el sumo sacerdote, quien presidía el Sinedrio. Mantenía un diálogo constante con el representante romano para obtener concesiones y preservar cierta autonomía. La situación, sin embargo, era delicada. El pueblo judío, consciente de sus tradiciones y profecías, anhelaba la venida del rey esperado, mientras los romanos reprimían cualquier disturbio que amenazara el orden. Cuando Jesús comenzó a atraer multitudes, muchos empezaron a cuestionar la religiosidad vacía de sus líderes, así como el abuso de poder. Surgieron entonces fuertes envidias y temores de que aquella figura carismática subvirtiera la estructura establecida. Marcos capítulo 15, versículo 10. La popularidad de Cristo levantaba la sospecha de una rebelión contra Roma, pero también alejaba a las personas de la rigidez religiosa impuesta por los doctores de la ley. Mientras tanto, Pilato se veía presionado a mantener la paz romana y evitar conflictos. En varios pasajes, los sacerdotes, escribas y fariseos son citados como opositores de Jesús. Cuestionaban su autoridad para enseñar y hacer milagros. Lucas capítulo 20, versículos 1 a 8. Alejados de la esencia amorosa de las Escrituras, estos líderes temían que, si Jesús continuaba ganando seguidores, el pueblo dejaría de respetarlos y de sostener el sistema religioso. El Evangelio de Mateo
capítulo 26, versículos 3 y 4, muestra la conspiración. Los principales sacerdotes y ancianos del pueblo se reunieron en el palacio del sumo sacerdote, llamado Caifás, para planear la captura de Jesús de manera subrepticia. Temían que una prisión pública generara tumulto, pues muchos judíos consideraban al maestro un profeta. Por ello, buscaban una ocasión propicia para prenderlo sin causar una revuelta inmediata. Estos líderes religiosos, que debían velar por la verdad y la rectitud, fueron tomados por envidia y rabia. La santidad de Jesús escandalizaba la hipocresía escondida detrás de apariencias religiosas. Así, cubiertos por el orgullo y la sed de poder, decidieron que la única solución sería eliminarlo. Poncio Pilato surge en los evangelios como el gobernador romano que, ante las acusaciones contra Jesús, tenía la última palabra sobre la pena de muerte. Juan capítulo 18, versículos 28 a 38. Escuchó a la multitud y llegó a interrogar a Jesús personalmente, llegando a la conclusión de que no había ningún crimen merecedor de muerte. Lucas capítulo 23, versículo 4. Pilato percibió que los sacerdotes entregaron a Jesús por envidia y rivalidad. No obstante, el gobernador temía la posibilidad de una revuelta y principalmente la pérdida de su cargo ante el emperador romano. En medio de los gritos de «Crucifícalo», Pilato hizo mención de lavar las manos, Mateo capítulo 27, versículo 24, intentando eximirse de culpa. Aún así, fue él quien profirió la orden de crucifixión, cediendo ante la presión de los líderes judíos y de la multitud instigada. La debilidad de Pilato quedó evidente cuando, aunque sabía de la inocencia de Jesús, permitió la injusta sentencia. La actitud cobarde selló su nombre en la historia como uno de los responsables de la muerte del Mesías. Según la perspectiva bíblica e histórica, el procurador romano puso sus intereses personales por encima de la verdad, demostrando temor de perder prestigio y posición. El Nuevo Testamento no relata detalles del final de Pilato, pero la antigua tradición cristiana y algunos escritos históricos sugieren que terminó sus días de manera trágica. Habría sido llamado de vuelta a Roma, donde fue acusado de mala administración y abuso de poder. Sin apoyo político, cayó en desgracia y sus ambiciones de ascensión fueron definitivamente aniquiladas. Hay quienes relatan que Pilato fue llevado al exilio, siendo posteriormente obligado al suicidio o a una forma humillante de muerte. Aunque las Escrituras no confirman directamente estos eventos, dejan claro que la inocencia que intentó proclamar al lavar las manos no podía absolverlo ante la justicia divina. Poseía autoridad para liberar a Jesús, pero prefirió mantener su prestigio junto a las élites. El juicio de Pilato no sería solo ante los hombres, sino también ante el juez supremo. Al reflexionar, comprendemos que el poder humano es efímero. Cuando se usa contra la verdad, inevitablemente genera consecuencias. El intento de lavar las manos simboliza la cobardía y resalta una lección fundamental. Omitir el bien es cómplice del mal. Herodes Antipas, de la línea herodiana, también surge en la narrativa del juicio de Jesús, Lucas capítulo 23, versículos 6 a 11. Él ejercía jurisdicción sobre Galilea, región donde Jesús predicó y realizó milagros. Cuando Pilato descubrió que Jesús era galileo, vio allí una oportunidad para librarse del caso, enviando al acusado a Herodes. El texto bíblico dice que Herodes, al ver a Jesús, sintió curiosidad, esperando presenciar algún milagro espectacular. Lucas capítulo 23, versículo 8. Sin embargo, el Señor permaneció en silencio, sin ceder a las frivolidades de aquel gobernante. Ante el silencio de Cristo, Herodes y sus soldados comenzaron a burlarse de él, vistiéndolo con ropas lujosas, despreciando su dignidad. Luego, lo envió de regreso a Pilato. Aunque no fue Herodes quien decretó la crucifixión, fue un eslabón crucial en la cadena que condujo a la muerte del Salvador. Ridiculizó al Hijo de Dios y lavó las manos, al igual que Pilato, en el sentido de no involucrarse de manera resuelta en la defensa de la inocencia de Jesús. Así,
Igualmente se convirtió en partícipe de la conspiración para matar a un justo. La historia bíblica ofrece pocos detalles sobre la muerte de Herodes Antipas. Sin embargo, hay registros históricos que indican una vida marcada por intrigas familiares y actos crueles. Fue él quien ordenó la decapitación de Juan el Bautista, Marcos capítulo 6, versículos 17 a 28. Era un hombre atormentado por el miedo a perder el poder y obsesionado con agradar a aliados políticos. Algunos escritos antiguos indican que Herodes Antipas perdió el trono y fue exiliado por orden del emperador romano. Ese declive habría sido consecuencia de intrigas palaciegas y de la falta de apoyo popular. La crueldad y el desprecio por la verdad, evidenciados en el episodio con Jesús y en otros momentos, ayudaron a sellar el triste final de aquel gobernante. Una vez más, la lección es clara. La semilla de la injusticia que alguien planta acaba produciendo frutos amargos. No hay relato bíblico de una conversión o arrepentimiento de Herodes. El silencio que Jesús mantuvo ante él puede simbolizar el juicio divino sobre un corazón endurecido. En la trayectoria de Herodes, vemos que la ciega búsqueda del poder conduce por caminos de perdición. En el corazón del Sinedrio actuaba Caifás, el sumo sacerdote que presidió el juicio religioso de Jesús. Mateo capítulo 26, versículos 57 a 68. Ejerció esta función aproximadamente desde el año 18 hasta el 36 después de Cristo. El Evangelio de Juan, capítulo 11, versículos 47 a 50, registra que Caifás sugirió que sería mejor que un hombre muriera por el pueblo, una justificación velada para el sacrificio de Jesús. Como líder espiritual, su deber sería guiar al pueblo hacia la obediencia a Dios, promoviendo justicia y piedad. En cambio, Caifás vio en Jesús una amenaza a la estabilidad política y a su prestigio. Fue él quien organizó el interrogatorio nocturno, buscando testigos falsos para incriminar al Mesías. Al final, lo acusó de blasfemia cuando el propio Cristo declaró ser el Hijo de Dios. Aunque las Escrituras muestran la participación activa de Caifás en la conspiración, no ofrecen detalles claros sobre su muerte. Históricamente se sabe que, algunos años después, perdió el cargo de sumo sacerdote y enfrentó fuerte oposición, posiblemente debido a las inestabilidades políticas. Ese declive sugiere que su posición no fue exenta de las tensiones que asolaron el mundo judío, principalmente después de la crucifixión y el crecimiento de la fe cristiana en Jerusalén. Relatos antiguos y tradiciones indican que Caifás enfrentó serias dificultades al perder el apoyo tanto de judíos como de romanos, siendo destituido alrededor del año 36 después de Cristo. La vida de aquel que juzgó al autor de la vida terminó sin gloria ni honor. Nuevamente, la Biblia no confirma detalles específicos sobre cómo falleció, pero afirma que la verdad del Evangelio continuó expandiéndose, y muchos líderes religiosos vieron colapsar su influencia. Para quienes leen los Evangelios, queda evidente que Caifás fue advertido, aunque indirectamente, por la propia sabiduría divina, pero prefirió la conveniencia política al arrepentimiento. Sus planes no solo resultaron en la crucifixión de Jesús, sino que también contribuyeron al aumento de las tensiones que llevaron a tragedias posteriores en la historia de Israel. Al igual que Pilato y Herodes, el sumo sacerdote ejemplifica la verdad bíblica de que la justicia de Dios no falla. La misma mano que podría haber transformado la vida de Caifás, en caso de haber un arrepentimiento sincero, es la que juzga y pesa el corazón de los hombres. Ningún nombre ligado a la muerte de Jesús lleva tanta connotación de traición como el de Judas Iscariote. Él formaba parte de los 12 discípulos, convivía con Cristo en su ministerio, cuidaba el bolso de dinero, Juan capítulo 12, versículo 6, y acompañaba de cerca los milagros y enseñanzas. Sin embargo, la codicia y la influencia maligna lo llevaron a venderse por 30 monedas de plata, Mateo capítulo 26, versículos 14 a 16. Las Escrituras relatan que, durante la última cena,
Jesús anunció que sería traicionado por uno de los que estaban a la mesa. Juan capítulo 13, versículos 21 a 27. Judas, ya habiendo hecho un acuerdo con los principales sacerdotes, recibió un pedazo de pan de las manos del Maestro y salió para consumar el plan. En Getsemaní, besó a Jesús para señalarlo a los guardias, entregando al Hijo del Hombre como si fuera un criminal. A pesar de este acto vil, hay que notar el significado redentor de todo lo ocurrido. La crucifixión de Cristo cumplió las profecías que, desde el Antiguo Testamento, anunciaban el sacrificio del Cordero de Dios. Aún así, Judas no escaparía de las consecuencias de su pecado. Poco después de la prisión de Jesús, Judas fue consumido por el remordimiento. Mateo capítulo 27, versículos 3 a 5. Intentó devolver las monedas de plata a los sacerdotes, exclamando haber traicionado sangre inocente, pero los líderes religiosos, sin compasión, lo despreciaron. Desolado, Judas arrojó las monedas en el templo y salió para ahorcarse. El libro de los Hechos, capítulo 1, versículos 18 y 19, describe que, al morir, su cuerpo cayó y se rompió, derramando sus entrañas. Este cuadro refleja la brutalidad del destino de quien prefirió el precio monetario a la fidelidad al Señor. Su muerte se convirtió en un hito de tragedia y lección. Judas tuvo la oportunidad de andar al lado del Mesías, pero cedió a los impulsos de la codicia y la desesperación. Para nosotros, queda la advertencia sobre la sutileza del pecado. No basta solo reconocer la culpa cuando es demasiado tarde. Es necesario un arrepentimiento genuino que busque la misericordia de Dios. Judas fue arrastrado por su propia culpa, mientras Pedro, que también falló al negar a Jesús, buscó el perdón y fue restaurado. Juan capítulo 21, versículos 15 a 17. La historia de los responsables directos de la muerte de Jesús revela cuán devastadoras pueden ser las elecciones contrarias a la voluntad divina. Pilato, Herodes, Caifás y Judas, cada uno a su manera, cayeron en el abismo de sus ambiciones, cobardías y traiciones. Sus finales trágicos, tanto bíblicamente como en relatos históricos y tradicionales, muestran que el juicio de la injusticia no falla. La santidad divina no se corrompe, y aquellos que se levantan contra la verdad enfrentan consecuencias. A pesar de todo esto, el centro de la fe cristiana es el mensaje de perdón, arrepentimiento y gracia. Pablo escribe en Romanos capítulo 5, versículo 8, que Dios prueba su amor hacia nosotros al enviar a Cristo para morir por nosotros, aun siendo pecadores. Esta realidad confiere la esperanza de que cualquier pecador, por más lejano que esté, puede encontrar redención en el arrepentimiento sincero. La muerte de Jesús no fue el final. Al tercer día, Él resucitó, Lucas capítulo 24, venciendo definitivamente el poder del pecado y de la muerte. El sacrificio de la cruz, visto desde el ángulo humano como una tragedia, consumó el plan divino para la salvación. Por ello, la narración de los finales terribles de los conspiradores no sirve para nutrir odio, sino para recordarnos que hay consecuencias inevitables cuando se combate la voluntad de Dios. Sea cual sea su historia, la respuesta de Dios para cada corazón es la invitación a la reconciliación. Él no tiene placer en la perdición de nadie. Ezequiel capítulo 33, versículo 11. A través de la muerte y resurrección de Cristo, el Padre extiende a cada uno de nosotros la mano del perdón. Nos corresponde a nosotros aceptar y vivir esa transformación. El apóstol Pedro, en su segunda carta, capítulo 2, versículo 9, atestigua que el Señor sabe librar de la prueba a los que le son fieles. Ese mismo Señor, que soportó la cruz, conoce nuestros dolores e intercede por nosotros. No importa cuán sombría sea la trayectoria que hayamos recorrido, hay en Dios oportunidad de reencuentro. Es en la cruz donde vemos la unión perfecta entre justicia y misericordia. Allí, el amor de Dios se manifiesta sin reservas, ofreciendo salvación al pecador arrepentido. Por ello, me gustaría invitarte a una breve oración. Señor Dios Todopoderoso, nos postramos ante tu santidad.
contemplamos la historia del juicio de Jesús y el destino de quienes conspiraron contra él, entendiendo la seriedad de alejarse de tu verdad. Perdónanos por los pecados que cometemos, por las veces que nos callamos ante el mal o cedemos a la codicia y al orgullo. Ayúdanos a vivir con humildad, reconociendo que solo tú eres soberano. Que el sacrificio de Cristo en la cruz avive en nuestro corazón la gratitud y el deseo de cumplir tu propósito en amor. Dame fuerza para resistir el pecado y llénanos con tu espíritu, para ser testigos vivos de tu perdón. En el nombre de Jesús, nuestro Salvador, oramos. Amén. Gracias por haber permanecido con nosotros hasta el final de este viaje. Si esta narrativa tocó tu corazón, suscríbete a nuestro canal y deja tu me gusta. Al compartir este contenido, ayudas a difundir el mensaje transformador de la palabra de Dios, invitando a más personas a conocer la verdad que libera. Permanece firme en el camino que conduce al cielo y recuerda, Jesús está vivo, y en Él encontramos salvación y vida eterna. Que Dios bendiga tu vida y la de todos a tu alrededor.